¿Cómo están? Bienvenidos a Conoce a tu candidato. En esta oportunidad me acompaña el congresista que aspira a la reelección con el número 8 del Partido Alianza por el Progreso, el congresista Julio Rosas. Él es teólogo de profesión y quiere postular nuevamente al Congreso de la República. Congresista Rosas, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los televidentes. Congresista, quiero empezar preguntándole qué lo anima a postular nuevamente y qué balance haría usted de la gestión que ha tenido en estos 5 años como congresista de la República. Me anima a seguir trabajando en favor de la ciudadanía de nuestro país, construyendo una nación sobre la base de principios y valores. Necesitamos avanzar y en estos años hemos trabajado en favor de los que más necesitan, de diferentes sectores, por supuesto desde la responsabilidad del Congreso, cuyas funciones son representar, legislar y fiscalizar. Congresista, usted postula en esta oportunidad por Alianza para el Progreso y sin embargo usted en este periodo legislativo ingresó por el fujimorismo y de hecho lo hemos visto en las filas del fujimorismo hasta hace muy poco. Verdaderamente usted renunció al fujimorismo hace solo unos cuantos meses y sorprendió y llamó la atención que Julio Rosas se alejara del fujimorismo porque se le veía bastante cómodo en esta tienda política. ¿Qué pasó? Bueno, yo postulé, por supuesto, con el número 1 por Lima, invitado por el fujimorismo, no soy militante del fujimorismo, nunca lo he sido, y como invitado, entonces postulé, luego ingresé y trabajé en coherencia con las propuestas que ayudan a construir nuestro país. Pero finalmente, cuando escuché a la candidata Keiko Fujimori en una entrevista, una conferencia en Harvard, decir que estaba a favor del aborto y la unión civil, yo renuncié. ¿Por qué? Porque considero que tanto la vida como la familia son principios no negociables. Y por eso es que me he mantenido fuera del partido, libre. No tenía un plan B, dónde ir, a qué partido. He estado trabajando, siguiendo en el servicio de mi país, hasta que conversé con diferentes candidatos a la presidencia, diferentes grupos políticos, y mi primera pregunta era si había un compromiso de ellos por la defensa de la vida y la familia. Y ninguno quiso comprometerse plenamente. Cuando fui invitado por el ingeniero César Acuña, la primera pregunta que le hice, igualmente, ¿qué piensa la vida y la familia? Y él de inmediato dijo, sí, mi compromiso es por la vida y la familia. ¿Por qué? Porque yo soy representante de los pro vida y pro familia, cualesquiera sea su confesión religiosa, tengan creencias o no creencias, porque los temas de vida y familia son principios eternos y universales. Trasciende una confesión religiosa, trasciende la política partidaria, trasciende las fronteras territoriales, son principios que se tienen que cuidar y mantener. ¿Cuánto más? Cuando uno quiere construir una sociedad que desarrolle, que crezca en respeto mutuo entre sus habitantes y se consolide cada vez más un país fuerte. Ahora, en el tema de la unión civil, que es a lo que usted más se ha opuesto, sobre todo con los proyectos de ley que se presentaron en este periodo legislativo de 5 años, usted ha mantenido una posición bastante clara y cerrada y de defensa de la familia entre hombre y mujer, es decir, lo que usted llama una familia natural. Sin embargo, esas palabras han sido consideradas por algunos sectores que están a favor de estas normas como ofensivas, como homofóbicas. ¿Cómo le respondería usted a estas aseveraciones, a quienes lo han criticado y a quienes lo han atacado por ese lado, discrepando con su posición? Como tú bien lo has indicado, mi trabajo se ha identificado en estos 5 años en el Congreso de la República en defensa de la vida y la familia. Obviamente, he sido objeto de tantos epítetos, improperios, calificativos que rechazo, pero se dan. Sin embargo, mi trabajo ha sido representar a los peruanos. No es que yo hable por mí mismo. Como ustedes saben, no solo las encuestas, sino las grandes marchas, la última que tuvimos el sábado, Pro Vida y Pro Familia, más de 750,000 personas, y estoy seguro que estos días que se va a replicar esto en provincias, vamos a pasar el 1,000,000, que finalmente las encuestas nos dicen que el Perú es un país pro vida y pro familia más del 90%, eso es muy importante. Entonces mi función ha sido representar a los pro vida y pro familia, y por supuesto la defensa de la familia natural.
al decir familia natural, es lo más claro que se pueda decir, porque nuestra Constitución reconoce a la familia formada por la unión de un hombre y una mujer como base y fundamento de la sociedad peruana. Entonces, nosotros tenemos una Constitución, tenemos que entender que está reconociendo a esta familia como base de nuestra sociedad y tenemos que trabajar en eso para que sobre esa base se construya una ciudadanía con hombres y mujeres de principios, de valores, que tanto está venido abajo y necesitamos mantener una ciudad con una calidad de vida. Ahora, antes de pasar al tema de las propuestas, que es en verdad lo más importante, ¿no cree usted que estas situaciones del reconocimiento de los derechos de las minorías homosexuales, por ejemplo, son parte de un proceso social? Es decir, la evolución de la sociedad misma como tal implica el reconocimiento de derechos a las parejas del mismo sexo para que ellas puedan llevar una vida plena en una sociedad con iguales derechos para todos. Mira, los derechos humanos son igual para todos, son derechos humanos, es decir, individuales, personales, derechos humanos, y no debe haber discriminación para nadie, porque nuestra Constitución, inclusive la Declaración Universal de Derechos Humanos, dice que nadie puede ser discriminado por razones de sexo, idioma, raza, religión y otros. Así que en ese sentido, todos tenemos derechos, indistintamente, cualesquiera sea su creencia, su religión, su orientación sexual, los derechos asisten a todas las personas. Seré el primero en defender los derechos de todos. Por ejemplo, todos tenemos derecho a trabajar, estudiar, invertir, desplazarnos, transitar. Nadie ha coactado ni quitado ningún derecho. Ahora, las familias formadas por un hombre y una mujer que son heterosexuales no tienen más derecho. Sencillamente el Código Civil regula sus responsabilidades, derechos y deberes. ¿Y en ese caso usted estaría a favor de la regulación del Código Civil para que las parejas del mismo sexo tengan esas mismas deberes y esos mismos derechos? Porque usted lo acaba de reconocer. Ahora bien. Es decir, que pueda elegir una pareja del mismo sexo sobre la salud de su pareja, que puedan compartir patrimonio, que puedan heredar, etcétera, etcétera. Un buen punto has mencionado. Yo fui el primero en presentar un proyecto de ley llamado Atención Mutua para personas del mismo sexo, indistintamente de la orientación de la persona. Pero cuando presenté eso, los que promovían la unión civil decían, no queremos eso. Eso tiene que ver solo con patrimonio. Les pregunto, pero ustedes están diciendo que quieren compartir patrimonio. Digo, no. Y ustedes recordarán que luego se planteó, lo que querían es la unión civil, es decir, el matrimonio. Eso es muy importante. No, unión civil y matrimonio son dos términos completamente distintos. Es lo mismo, pero en el fondo, cuando uno revisa, y tú puedes leerlo, el proyecto de unión civil era una copia de lo que dice el Código Civil respecto a la familia heterosexual. Entonces lo mismo, el fondo es, no solo yo lo he dicho, lo han dicho otros congresistas y otros analistas, es muy importante. Por eso, ¿qué requieren las personas con esta orientación sexual? Libertad. Así es. Y la libertad es un derecho humano que se garantiza, porque eso corresponde al ámbito personal, al ámbito privado y a su propia libertad. Nadie les coacta la libertad. Pero no podemos permitir que se legisle en el país una unión, un matrimonio para parejas del mismo sexo, que después, al principio lo negaron, después fueron diciendo, como ya se da en otros países, van a pedir la adopción de niños. Entonces, solamente por el deseo y el sentimiento ya dos parejas o una pareja del mismo sexo, ¿vas a adoptar niños? Yo le diría un momento. El niño tiene derechos, ¿ya? Más allá de un deseo y de un sentir. Uno de esos derechos es tener un hogar digno, que se lo podría dar tanto una pareja heterosexual como una pareja homosexual, por ejemplo. Pero te menciono, el interés superior del niño está por sobre toda otra atracción, deseo y sentimiento. ¿Cuál es el interés superior del niño? Garantizado con nuestro ordenamiento jurídico, los tratados internacionales. El niño tiene derecho a tener un papá hombre, una mamá mujer. Y eso es lo que se tiene que cautelar. Por eso que en el Congreso de la República he defendido la vida y la familia, y creo que voy a seguir trabajando en ese sentido, sin, por supuesto, ninguna otra cosa que no haga sino defender la vida, es decir, también
del concebido en el vientre, evitando que se instaure una cultura de muerte y de aborto acá en el país, porque los pro vida decimos no a la muerte, y por supuesto también en defensa de la familia como base de la sociedad. Rápidamente, congresista, las dos principales propuestas que quiere ejecutar sí o sí de salir elegido en estos próximos 5 años, Julio Rosas. Voy a seguir trabajando en la representación que me corresponde como congresista, luego en legislar, pero sobre todo fiscalizar. Necesitamos fiscalizar a muchas entidades del Estado, por ejemplo, el sector salud y educación. Uno visita un hospital público, los pacientes están en los pasillos sin la atención adecuada, oportuna, sin medicinas. Para sacar cita en el seguro se demoran semanas y hasta meses, y si uno va a los colegios públicos, como bien han propalado los medios de comunicación, han comenzado las clases en muchos colegios rurales sin techos, sin carpetas, sin el acondicionamiento normal. Entonces creo que una función en el Congreso de la República, y que yo seguiré trabajando en bien de todos los peruanos, es fiscalizar, exigiendo al Ejecutivo que trabaje en favor de los niños, de los más necesitados, de las mujeres, de los ancianos, de las familias, para que puedan tener salud de calidad, educación de calidad y, por supuesto, trabajando contra toda corrupción que aparezca. La SUNAT tiene que reformarse porque solamente en muchos de los casos, como ustedes saben, no permite que el emprendedor avance. Entonces hay muchas situaciones que arreglar y corregir. Eso será mi trabajo en bien de todos los peruanos. Por eso yo te agradezco la entrevista y quiero decirles a todos que estoy postulando por Alianza por el Progreso con el número 8 por Lima para seguir trabajando en defensa de la vida y la familia. Muchas gracias, congresista. Ha sido el congresista Julio Rosas, aspirante a la reelección por el Partido Alianza por el Progreso, con el número 8 por Lima. Gracias por acompañarnos y recuerda escribirnos a @PanamericanTV con sus preguntas.